¿Qué secretos se ocultan tras los muros del Vaticano, uno de los lugares más enigmáticos del mundo? Aunque la historia y la fe han evolucionado, su autoridad sigue intacta, y con ella, innumerables misterios celosamente guardados. Hoy exploraremos las revelaciones más escalofriantes del corazón de la Iglesia Católica. Número 19. Los dobles papales y los complots de asesinato. Han existido varios rumores y teorías conspirativas en torno al Vaticano y los dobles papales. Pero en medio de todos los rumores, ha habido algunas verdades. El primer complot de asesinato contra el Papa de la Iglesia Católica en ese momento fue en 1378, cuando murió el 11º Papa, Gregorio. Ese año, el Colegio de Cardenales eligió a Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari, como el sexto Papa Urbano. Sin embargo, las políticas controvertidas del sexto Papa Urbano y su duro estilo de gobierno llevaron a una división entre los cardenales. Un grupo de cardenales declaró inválida la sexta elección de Urbano, citando coerción y fraude, y eligió a Clemente VII como el nuevo papa. Clemente VII se estableció en Aviñón, mientras que el sexto Urbano permaneció en Roma. Este fue el comienzo de un cisma que duraría casi 40 años, con 2 y luego 3 papas rivales, cada uno con sus propios seguidores y territorio. La situación se complicó aún más en 1409, cuando el Concilio de Pisa intentó resolver el cisma deponiendo a Urbano VI y a Clemente VII, y eligiendo a Alejandro V como nuevo papa. Sin embargo, esto solo dio lugar a una tercera línea de papas. El cisma continuó. La situación se resolvió finalmente en 1417, cuando el Concilio de Constanza depuso a Juan y reconoció a Martín V como papa legítimo. El último papa de Aviñón, Clemente, se sometió a Martín en 1429. La reunificación de la Iglesia después del cisma de Occidente fue un periodo complicado y difícil en la historia de la Iglesia Católica. Finalmente, condujo a reformas y ayudó a fortalecer la autoridad del papado. Luego, en 1605, la conspiración de la pólvora tenía como objetivo matar al rey Jaime I de Inglaterra, que tenía vínculos con el Vaticano. Hubo más complots de asesinato. En 1978, el Papa Juan Pablo II murió misteriosamente después de solo 33 días en el cargo, lo que desató la especulación. En 1981, el Papa Juan Pablo II sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Mehmet Ali. También conocido como el complot de asesinato más reciente, fue en 2012, cuando el escándalo Batilik expuso conflictos en el Vaticano e hizo acusaciones de corrupción entre los asociados más cercanos del Papa. Número 18. El sello de Salomón y el control demonio. El legendario sello de Salomón, también conocido como el Anillo de Salomón, es un anillo de sello asociado con el rey Salomón en las creencias místicas medievales, que se desarrollaron por separado en las tradiciones ocultistas judías, islámicas y occidentales. El anillo estaba hecho de latón y hierro, con 2 partes utilizadas para sellar órdenes a los espíritus buenos y malos. Según la leyenda, un demonio llamado Asmodeo, o Sakura, poseía el anillo y gobernó en lugar de Salomón durante 40 días antes de arrojarlo al mar, donde fue tragado por un pez, capturado por un pescador bondadoso, y sin que lo supiera, Salomón se lo dio de comer, devolviéndole su poder. Hoy en día, se desconoce el paradero del anillo, pero muchos creen que está escondido en secreto en el Vaticano. Después de ser descubierto en Palestina durante la era otomana, donde fue tallado en piedra sobre ventanas, puertas y tumbas musulmanas, el sello de Salomón ha sido durante mucho tiempo un tema de fascinación para místicos e historiadores por igual. Algunos creen que posee poderes sobrenaturales, sin explotar, capaces de controlar demonios y espíritus, mientras que otros lo ven como meramente simbólico. A lo largo de los siglos, la leyenda del anillo ha inspirado innumerables historias e interpretaciones, particularmente dentro de los círculos ocultistas. En la época moderna, el símbolo del sello de Salomón se ha incorporado a diversas prácticas mágicas, y sus practicantes creen que puede ofrecer protección, sabiduría y conocimiento del mundo espiritual, lo que mantiene su atractivo místico. Número 17. El templo pagano subterráneo oculto. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el Papa Pío XII albergaba en secreto a los judíos en la Basílica de San Clemente,
También autorizó excavaciones debajo del altar principal de la Basílica de San Pedro, lo que llevó a un descubrimiento inesperado. Los exploradores encontraron un antiguo cementerio romano oculto, o necrópolis, que había estado alejado de la vista del público desde el siglo IV. Cuando Constantino niveló la colina donde se encontraba el mausoleo con la esperanza de construir la primera Basílica de San Pedro, se descubrió que este sitio olvidado estaba debajo del Vaticano. Todo esto mientras presentaba estrechas calles pavimentadas con ladrillos bordeadas de mausoleos. Según la tradición cristiana, este fue el lugar de la crucifixión y entierro de San Pedro, lo que lo convirtió en un lugar sagrado para la construcción de la basílica. Hay más. En lugar de una gran tumba digna de un santo tan histórico, el lugar de descanso final de San Pedro fue un simple agujero en el suelo. Al principio, el lugar estaba marcado por tributos de los primeros cristianos, luego más tarde por un pequeño monumento de mármol llamado el Trofeo de Gallo. Supuestamente Constantino colocó el altar de su basílica sobre el Trofeo de Gallo. Más de 1000 años después, Bernini también colocó su altar en el mismo lugar. Algunas personas creyeron en las historias que rodean este sitio, mientras que otras las consideraron leyendas religiosas. Pero cuando los arqueólogos excavaron el área durante el reinado del Papa Pío XII, sorprendentemente encontraron el Trofeo de Gallo exactamente donde se suponía que estaba, directamente debajo del altar principal de la Basílica de San Pedro. También encontraron una pared cubierta de antiguos grafitis cristianos con el nombre de Pedro repetidamente. Lo más importante es que descubrieron lo que probablemente sean los restos óseos del primer papa, envueltos en una antigua tela púrpura. Número 16. La cámara secreta de exorcismo papal. Aunque mucha gente piensa que el exorcismo es algo que solo se ve en películas de terror, o algo que realmente solo sucedió en la Edad Media, en realidad sigue siendo una práctica real en la Iglesia Católica en la actualidad. La cámara secreta de exorcismo papal es una habitación oculta en el Vaticano, diseñada específicamente para realizar exorcismos. Esta cámara se ha mantenido en secreto para el público durante siglos, y solo unos pocos elegidos han tenido acceso a ella. Se dice que la habitación está ubicada en lo profundo de los túneles y cámaras subterráneas del Vaticano, por lo que es casi imposible encontrarla sin permiso. Se cree que la cámara fue construida durante el período del Renacimiento, cuando la Iglesia Católica estaba muy involucrada en la práctica del exorcismo. Se dice que la habitación fue diseñada por un misterioso arquitecto que incorporó diferentes símbolos y artefactos en el diseño para garantizar que el proceso de exorcismo no se escapara de las paredes. La habitación es pequeña, con paredes de piedra y un techo bajo, y está tenuemente iluminada por velas parpadeantes. Solo se puede acceder a la cámara a través de una puerta oculta que está custodiada por el Servicio Secreto del Vaticano. Según la historia de la Iglesia Católica, un sacerdote llamado Padre Gabriele Amort, que fue el exor principal del Vaticano, pasó 60 años realizando exorcismos. Realizó alrededor de 160, de ellos antes de morir. Pero la leyenda dice que no fue el único que realizó exorcismos. Muchos papas también han realizado el ritual en secreto en el Vaticano a lo largo de los años, sin que lo sepan los miembros de las iglesias católicas. De hecho, recientemente se reveló que en 2018, el Vaticano celebró una reunión pública en la que 250 sacerdotes de todo el mundo se reunieron para aprender sobre el exorcismo. Hoy en día, solo el Papa y unos pocos funcionarios de alto rango tienen acceso a la cámara secreta de exorcismo papal. Número 15. La Biblia del Diablo. En julio de 1648, cuando la Guerra de los 30 años estaba llegando a su fin, el ejército sueco asaltó la ciudad de Praga y se llevó muchos objetos valiosos, incluido un libro enorme llamado Codex Gigas, que trajeron de regreso a Suecia. Este libro no solo es el libro medieval más grande que existe, sino que también es famoso por su contenido, lo que le valió el apodo de la Biblia del Diablo. Con 36 pulgadas de alto, 20 pulgadas de ancho y 7 pulgadas de grosor, la Biblia del Diablo contiene 310 páginas hechas con la piel de 160 burros, aunque originalmente tenía 320 páginas antes de que se eliminaran las últimas 10 en algún momento. El libro pretendía ser una colección histórica que incluyera toda la Biblia cristiana, obras de Flavio Josefo y San Isidoro de Sevilla, y una crónica de Bohemia de Cosmas, un monje bohemio.
También incluye textos más breves sobre diferentes temas, como la medicina, la penitencia y el exorcismo. Nadie conoce la identidad del escriba que fue el autor e ilustrador de la Biblia del Diablo, pero los expertos creen que probablemente se trataba de un solo monje que vivió en Bohemia, que ahora es parte de la República Checa, a principios del siglo XIII. Teniendo en cuenta la extensa escritura y las detalladas ilustraciones, se estima que los monjes pasaron unos 30 años trabajando en el libro. Esto significa que dedicaron la mayor parte de su vida a crear este enorme y elaborado manuscrito. Y eso no es todo. En 1594, la Biblia del Diablo fue trasladada del monasterio de Brumhof, donde había estado almacenada desde 1420, a Praga, donde el rey Rodolfo II la tomó prestada, prometiendo devolvérsela a los monjes cuando terminara. Pero nunca cumplió su promesa. El libro recibió su nombre de un gran retrato del diablo de 48 centímetros de alto, algo inusual en el arte medieval, ya que mostraba al diablo solo en la página, agachado y mirando hacia adelante, vistiendo solo un taparrabos de armiño, un símbolo de la realeza, lo que significa que el diablo era visto como el príncipe de las tinieblas. Esta imagen y los misteriosos orígenes del libro han dado lugar a varias leyendas sobre su creación, todas ellas relacionadas con el diablo, incluida la famosa historia de que el escriba que creó el libro hizo un trato con el diablo para terminarlo en una noche a cambio de su alma. Muchos sostienen que la ubicación del Codex Gigas no es el Vaticano, sino la Biblioteca Nacional de Suecia. Ninguna ubicación ha aclarado nada sobre el debate. Número 14. La apertura del Vaticano a la idea de la vida extraterrestre. Para una institución que tiene fuertes creencias religiosas sobre los orígenes del universo, la Iglesia Católica ha mostrado sorprendentemente un gran interés en la posible existencia de extraterrestres, y sus académicos han celebrado conferencias y financiado investigaciones sobre este mismo tema. Esto ha dado lugar a teorías conspirativas de que el Vaticano puede poseer conocimientos secretos sobre los extraterrestres, especialmente si se tiene en cuenta la religión y los artefactos históricos que albergan sus vastos archivos. Algunos teóricos sugieren que el Vaticano se enteró de la vida extraterrestre a través de reliquias antiguas descubiertas en lugares como las pirámides de Giza, lo que despertó la curiosidad sobre lo que la Iglesia podría saber sobre el universo más allá de la Tierra. Estos teóricos a menudo señalan que tanto Napoleón como Hitler, después de supuestamente obtener acceso a los secretos del Vaticano, hicieron viajes directos a las pirámides, como si buscaran algo oculto. Se dice que Napoleón, en particular, arriesgó todo al liderar a su ejército a Egipto en busca de lo desconocido y finalmente quedó varado en el norte de África. Número 13. El diablo. Existe la afirmación aún más extravagante de que el Vaticano puede estar ocultando algo mucho más oscuro. Literalmente, el mismísimo Lucifer. La idea de que Satanás esté físicamente presente en el Vaticano puede sonar absurda, pero el padre Gabriele Amorth, el principal exorcista de la Iglesia hasta su muerte en 2016, creía lo contrario. Habiendo realizado decenas de miles de exorcismos a lo largo de su carrera, Amorth afirmó en 2010 que había presenciado de primera mano la influencia del diablo dentro del propio Vaticano. Sugirió que Satanás no solo estaba espiritualmente activo, sino que el poder de Lucifer se había infiltrado en el corazón mismo de la Iglesia, una declaración que comprensiblemente causó revuelo. Amorth no estaba hablando en metáfora. Él genuinamente creía que la caída en desgracia de la Iglesia en medio de escándalos y corrupción fue el resultado directo de la presencia del diablo. Si bien muchos descartan esta afirmación como una hipérbole, la reputación y la experiencia de Amorth le dan un peso inquietante a sus palabras. ¿Podría el Vaticano estar albergando al ángel caído definitivo? Número 12. Jesús, vida familiar y descendientes. Los evangelios revelan poco sobre la vida de Jesús entre su nacimiento y los años previos a su muerte, centrándose principalmente en su nacimiento en Belén y su ministerio posterior. Esta brecha de 3 décadas ha generado teorías sobre posibles documentos en los archivos del Vaticano. Aunque existen textos no canónicos como el Evangelio de la infancia de Tomás, que describe a un joven Jesús con poderes divinos, el Vaticano no los reconoce como escrituras oficiales. Hay especulaciones sobre la existencia de documentos ocultos más reveladores, incluyendo información sobre una posible vida familiar de Jesús,
matrimonio, hijos y descendientes. Algunos sugieren que tales documentos, si existieran, podrían desafiar fundamentalmente las enseñanzas tradicionales sobre su naturaleza divina y célibe. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde estas teorías, aunque el secretismo del Vaticano continúa alimentando estas especulaciones. Número 11. Las catacumbas de los cardenales perdidos. El 31 de mayo de 1578, algunos trabajadores de los viñedos de Roma tropezaron con una entrada oculta en Vía Salaria, una carretera que atraviesa Italia, que conducía a un lugar de enterramiento subterráneo. Dentro, encontraron una gran cantidad de esqueletos antiguos, probablemente de los primeros siglos después del inicio del cristianismo, una época en la que muchas personas fueron asesinadas por practicar la religión entonces ilegal. Se calcula que entre 500.000 y 750.000 personas, en su mayoría cristianos, pero también algunos paganos y judíos, fueron enterradas en la extensa red de túneles y cámaras subterráneas de Roma. Sin embargo, para muchos de estos esqueletos, su lugar de enterramiento no permanecería tranquilo por mucho tiempo. Cuando la Iglesia Católica se enteró del descubrimiento, lo consideró un regalo divino, suponiendo que muchos de los esqueletos pertenecían a los primeros mártires cristianos, y pronto se involucró en el manejo de los restos. En la parte norte de Europa, especialmente en Alemania, donde la gente estaba fuertemente en contra de la Iglesia Católica, muchas iglesias católicas habían sido dañadas y robadas durante la Revolución Protestante en las últimas décadas, lo que resultó en la pérdida o destrucción de sus objetos sagrados. Sin embargo, el reciente descubrimiento de restos sagrados fue una oportunidad para agregar a sus colecciones y levantar el ánimo de aquellas iglesias que habían sido atacadas. Como resultado, los cuerpos sagrados se convirtieron en posesiones muy preciadas, y cada iglesia católica, sin importar cuán pequeña fuera, ansiaba adquirir al menos una, si no varias reliquias. El Vaticano respondió enviando miles de reliquias, aunque es difícil determinar cuántos de estos eran esqueletos completos en comparación con huesos individuales como un cráneo de tibia o costilla. Número 10. El Vaticano. Un lugar embrujado. Rumores de historias de fantasmas y experiencias paranormales dentro del Vaticano han circulado durante mucho tiempo, pero los funcionarios de la ciudad-estado parecen decididos a mantener esas historias ocultas al conocimiento público, posiblemente debido al estigma y el pecado asociados con cualquier cosa relacionada con lo oculto. Debido a esto, incluso con la prevalencia de historias y leyendas espeluznantes que rodean al Vaticano, las principales iglesias de esta ciudad se mantienen calladas al respecto. Sin embargo, con el uso reciente de teléfonos inteligentes, los turistas y visitantes han comenzado a compartir sus experiencias con lo sobrenatural en Italia, brindando pistas sobre los eventos misteriosos e inexplicables que parecen estar sucediendo dentro de los muros del Vaticano. Ahora queda en manos del público elegir si cree en estos avistamientos o no. Se dice que la Basílica de San Pedro se construyó sobre un antiguo cementerio pagano, que según la leyenda, enfureció a los espíritus y dioses de la antigua religión. Esto provocó sucesos extraños y eventos inexplicables durante su construcción en el siglo XVI, incluidas las misteriosas muertes de trabajadores y la enfermedad del propio Papa, que solo se aliviaron después de que se realizó un exorcismo. E incluso hoy en día, se han reportado avistamientos extraños, como una figura oscura vista en cámara de pie en un campanario, que parece estar preparándose para saltar, que algunos creen que podría ser el fantasma de alguien que se quitó la vida. Aunque el Vaticano no ha proporcionado ninguna explicación para esta aparición inquietante, dejándola a la imaginación de la gente. Número 9. La profecía de los papas. La profecía de los papas es una colección de 112 breves y misteriosas frases en latín, que supuestamente predicen las identidades de todos los papas católicos, comenzando por Celestino II, así como algunos antipapas. La exactitud de esta profecía es un tema de debate entre los historiadores, que señalan que, si bien las descripciones de los papas hasta alrededor de 1590 son sorprendentemente precisas, las predicciones para los papas posteriores son vagas e incorrectas. Esto ha llevado a muchos a creer que la profecía es una invención escrita poco antes de su publicación en 1595 por el monje benedictino Arnold Weyun, quien la atribuyó a San Malaquías, un arzobispo de Armagh del siglo XII.
Se sabía que tenía algunos milagros sobrenaturales asociados con él. Actualmente es más famoso por su profecía sobre los papas. Aunque la Iglesia Católica no ha tomado una postura oficial sobre el asunto, algunos teólogos católicos la han descartado como una falsificación. La profecía es actualmente objeto de un intenso debate, en particular sobre su predicción final sobre un papa llamado Pedro el Romano, cuyo reinado se dice que precede a la destrucción de Roma. En 1595, un monje benedictino llamado Arnold Weyun publicó un libro llamado Lignum Vitae, que era una historia de la orden benedictina. En él incluyó una profecía que atribuyó a San Malaquías, que fue arzobispo de Armagh en el siglo XII. Weyun afirmó que esta profecía nunca se había impreso antes, pero que mucha gente estaba ansiosa por verla, por lo que incluyó las frases originales en latín, que eran breves y misteriosas. También incluyó una explicación de lo que significaban, que según él fue escrita por un historiador llamado Alfonso Circonio. Esta explicación relacionaba las frases con los papas de la historia hasta Urbano VII, que fue papa solo por un corto tiempo en 1590. Se cree que las iglesias del Vaticano están ocultando información sobre este libro y por alguna razón no quieren que el público lo obtenga. Número 8. La reliquia maldita de Judas. La reliquia maldita de Judas es un artefacto legendario que se dice que está relacionado con Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Según la Biblia, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, lo que llevó a su captura y crucifixión. Se cree que la reliquia es una copa o una moneda que Judas usó para recibir la plata, que ahora se dice que está maldita. Muchas historias y leyendas rodean la reliquia maldita de Judas. Algunos creen que quien posea la reliquia será maldecido con mala suerte, enfermedad o incluso la muerte. Otros afirman que la reliquia tiene el poder de traer fortuna y prosperidad, pero a un costo terrible. Algunas historias dicen que la reliquia fue escondida por la Iglesia cristiana primitiva en el Vaticano para evitar que su supuesta maldición causara daño. A lo largo de la historia, los cazadores de tesoros y los eruditos han buscado la reliquia maldita de Judas, creyendo que tiene un poder incalculable a pesar de su oscura reputación. Algunos relatos afirman que quienes estuvieron cerca de encontrarlo experimentaron tragedias inexplicables, alimentando la creencia en su peligrosa maldición. Ya sea oculta en el Vaticano o perdida en el tiempo, la leyenda de la reliquia continúa intrigando, y muchos se preguntan si todavía acecha en las sombras, esperando ser descubierta. Número 7. El cónclave en la sombra y las misteriosas elecciones papales. El cónclave en la sombra y las misteriosas elecciones papales se refieren a teorías conspirativas y especulaciones en torno al proceso de elección papal en la Iglesia Católica. La principal conclusión de estas teorías es la idea de que un grupo secreto de cardenales u otras figuras influyentes conocido como el cónclave en la sombra supuestamente manipula las elecciones papales desde detrás de escena. Se cree que este supuesto grupo ejerce mucha influencia sobre el proceso electoral, a menudo priorizando agendas políticas sobre la guía del Espíritu Santo. Estas teorías se han perpetuado a través de diferentes fuentes, incluidos libros, artículos y foros en línea. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. La Iglesia Católica también ha mantenido constantemente la legitimidad e integridad del proceso de elección papal. Un ejemplo es el cónclave papal de 1958, que supuestamente involucró maquinaciones políticas e interferencia soviética. Otro ejemplo es la doble elección papal de 1978, donde algunos afirman que la muerte repentina de Juan Pablo II fue orquestada para allanar el camino para la elección de Juan Pablo II. Más recientemente, el cónclave de 2013 que eligió al Papa Francisco también ha sido objeto de especulación, con algunos afirmando que supuestas facciones y luchas de poder dentro del Colegio de Cardenales influyen. Número 6. El Archivo de los Milagros. Esta es una supuesta recopilación de documentos y registros sobre eventos sobrenaturales, milagros y actividades paranormales en las iglesias del Vaticano. Supuestamente oculto dentro de los archivos secretos del Vaticano, este archivo también contiene numerosos documentos y registros de exorcismos y posesiones demoníacas. Algunos afirman que el Vaticano usa este archivo para investigar y comprender los fenómenos paranormales,
mientras que otros creen que se usa para ocultar información confidencial al público. Otros creen que este archivo tiene secretos de la participación de la Iglesia Católica en lo paranormal, pero el Vaticano nunca ha confirmado oficialmente la existencia de este archivo, lo que ha dejado a muchos cuestionando su validez. A lo largo de los años, han persistido los rumores de que el Archivo de los Milagros contiene evidencia de milagros y encuentros paranormales que el Vaticano ha considerado demasiado controvertidos o peligrosos para ser revelados al público. Algunos teóricos sugieren que los documentos detallan intervenciones divinas, visitas angelicales e incluso encuentros con seres extraterrestres. Este secreto solo ha alimentado las teorías de la conspiración, y algunos creen que el Vaticano tiene la clave para comprender el reino sobrenatural. A pesar de la intriga, la verdadera naturaleza del archivo sigue envuelta en misterio. Número 5. Nefilim y sangre RH negativa. Los Nefilim y la sangre RH negativa están vinculados al Vaticano a través de teorías de conspiración. Según textos religiosos como el libro de Enoc y el Génesis, los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y humanos con supuestos poderes sobrenaturales. Algunas teorías conectan la sangre RH negativa con estos seres, sugiriendo que quienes la poseen tienen rasgos únicos. El Vaticano supuestamente tiene interés en la sangre RH negativa por su posible significado espiritual. Los teóricos de la conspiración sugieren que la Iglesia busca controlar a personas con este tipo de sangre por sus supuestas habilidades especiales, lo que ha generado historias sobre experimentos secretos y conexiones extraterrestres. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde estas teorías, y el Vaticano no se ha pronunciado oficialmente al respecto. A pesar de la falta de pruebas, estas teorías siguen generando interés, especialmente por las supuestas conexiones del Vaticano con la genética y sociedades secretas. Aunque estas ideas son intrigantes, carecen de fundamento científico y deben ser consideradas con escepticismo. Número 4. La máquina del tiempo. El proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano, también conocido como el cronovisor, es un dispositivo que supuestamente puede ver y escuchar eventos del pasado y del futuro. El cronovisor fue desarrollado por el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino, en colaboración con otros científicos, entre ellos Enrico Fermi y Werner von Braun. Se dice que el dispositivo tiene la capacidad de mostrar eventos históricos, incluida la crucifixión de Jesucristo, y se ha descrito como una especie de televisión que puede capturar ecos del pasado. El cronovisor ganó una gran atención en 1972, cuando una revista italiana publicó un artículo sobre el dispositivo que incluía una fotografía de la crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, la autenticidad del dispositivo y la fotografía han sido ampliamente cuestionadas, y muchos consideran que es un engaño. ¿Crees que lo es? En medio de toda la controversia, todavía se habla del cronovisor, a menudo con algunos creyendo que es una herramienta poderosa para comprender los eventos históricos. El padre Ernetti sostuvo hasta su muerte en 1994 que el cronovisor era real, pero muchos han cuestionado sus afirmaciones. El Vaticano no ha confirmado ni negado oficialmente la existencia del cronovisor, lo que aumenta el misterio del dispositivo. Mientras que algunos creen que el cronovisor es un invento innovador, otros lo consideran una obra de ciencia ficción. Número 3. La estatua del ángel. La estatua del ángel, también conocida como el ángel oculto del Vaticano, es una misteriosa obra de arte ubicada dentro del Vaticano. Se dice que esta estatua está oculta a la vista del público, y solo unos pocos han afirmado haberla visto. Según la leyenda, la estatua es un ángel hecho de una piedra rara y valiosa sin nombre. Algunos creen que es una representación de un ángel caído o un símbolo divino. Se rumorea que la estatua está escondida en una cámara o pasadizo secreto dentro del Vaticano, y algunos especulan que está escondida en los museos vaticanos o en la Capilla Sixtina. Se desconoce la ubicación exacta del Vaticano, pero los investigadores están decididos a revelar dónde está escondida. Con el paso de los años, los rumores sobre la estatua del ángel han aumentado, y algunos afirman que posee poderes sobrenaturales o actúa como guardián de las cámaras más secretas del Vaticano. Otros creen que la estatua está vinculada a profecías antiguas, lo que sugiere que contiene pistas sobre conocimientos ocultos o eventos futuros.
A pesar de las muchas teorías en torno a su origen y propósito, la verdadera naturaleza de la estatua del ángel sigue siendo esquiva, lo que se suma al misterio que rodea a los tesoros ocultos del Vaticano. Número 2. La Biblioteca de Libros Prohibidos. La biblioteca, también conocida como los archivos secretos, es una colección restringida dentro de la Biblioteca del Vaticano. Contiene textos antiguos, manuscritos y libros que la Iglesia Católica considera sensibles o controvertidos, incluyendo documentos que supuestamente cuestionan las enseñanzas tradicionales. El acceso está limitado a altos funcionarios de la Iglesia y eruditos selectos. Se dice que alberga textos sobre alquimia, misticismo y sociedades secretas como los templarios, protegidos por sistemas de seguridad avanzados. Los rumores sugieren que contiene desde borradores tempranos de textos bíblicos hasta evidencia de civilizaciones antiguas, aunque el Vaticano mantiene total hermetismo sobre su contenido real. Número 1. Una cantidad absolutamente enorme de contenido para adultos. Una de las afirmaciones más inesperadas y controvertidas sobre el Vaticano es que posee una extensa colección de materiales explícitos, supuestamente la más grande de su tipo. Esta historia, respaldada por varias fuentes, incluido el Museo de Erótica de Copenhague, sugiere que los archivos albergan una amplia gama de contenido explícito. En la Italia del siglo XVI, el artista Giulio Romano, un alumno del famoso Rafael, supuestamente recibió el encargo del cardenal Bibbiena para crear una serie de 16 frescos privados en su baño. Estas obras de arte, que se rumorea que representan varias escenas íntimas, se hicieron famosas. Aunque los frescos permanecen ocultos, se filtraron bocetos que circularon ampliamente, lo que provocó un escándalo que expuso el interés del cardenal al público. Romano fue encarcelado, pero para entonces las imágenes ya se habían vuelto ampliamente conocidas. Nos vemos en el próximo video.